Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Vamos a orar al Señor entonces, hermanos. Señor, te damos las gracias en esta noche una vez más. Tú nos concedes, Señor, empezar eh, estos nuevos cursos, Señor. Te pedimos que tú bendigas en la transición de esta enseñanza, que tú des sabiduría, Señor, pastor, que tú, Señor, abra nuestros oídos, nuestras mentes. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias, Manuel. Bueno, encomendándonos al Señor, que Él sea quien dirija esta clase, que nos ayude a poder, que el Espíritu de Dios nos ayude a poder conocer parte de la historia. Hemos visto en la primera parte, en la historia de la Iglesia 1, cómo se ha venido desarrollando, ¿no? La Iglesia. A ver, no me he dado cuenta, mis hermanos, que estoy con el nombre de nuestro amado pastor Bishop. Les he enviado al chat, les he enviado un enlace para que ustedes puedan poner su asistencia, por favor. Hermana Susana, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. Entonces, por favor, pueden ingresar allí y registrar sus apellidos y sus nombres para poder considerarlos en la asistencia. ¿En dónde está, pastor? ¿En el WhatsApp? En el WhatsApp, no, está acá en el chat. Pero, a ver, para aquellos que se les complica un poquito, lo voy a poner también en el grupo del WhatsApp. Gracias. Ya, ahí está en el grupo del WhatsApp. Obviamente solo eh, los que han venido hoy día pueden rellenar. Bien, bien, mis amados hermanos. Les comentaba, en Historia de la Iglesia 1 hemos visto pues cómo la iglesia que tiene que ver con la palabra eclesía, ¿no? O eclesia en griego, y que además significa, a ver, primera pregunta entonces, estamos viendo la historia de la iglesia, pero ¿qué es la iglesia? Entonces empecemos por qué significa el término iglesia, eclesia o eclesia. Buenas noches, profesor. Buenas noches, hermana Marcia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Iglesia viene de la palabra eclesía, pastor. Bien, muy bien. Bien, yo acá estoy apuntando sus intervenciones, porque para mí es importante que ustedes intervengan. A ver, ¿algo más? A ver, viene claro, etimológicamente viene de la palabra eclesía en griego, ¿no es cierto? Pero el significado de eclesía, ¿cuál sería? ¿Qué significa? La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. La iglesia somos nosotros, el cuerpo. ¿Quién dijo? No vi quién. Lisbeth Molina, pastor. Ah, nuestra hermana Lisbeth. Ahí está nuestra hermana Lisbeth. A ver, un momentito, hermana Cristina. Y vamos a completar otra competencia también de tal. Cuando querramos intervenir, vamos a levantar la manito, ¿ya? A ver. Entonces, ahí, ¿saben cómo levantar? A ver, todos levanten la mano. No, Allá en el Zoom, mis amados. Ajá, y a ver, ahí tengo nuestra hermana Susana, nuestra hermana Lida de León nos ha dado una reacción, ¿no? Nos ha puesto un ok, pero para levantar la manito, allí donde ustedes ven participantes, ¿ya? Ahí donde dice participantes, ustedes presionan allí, ahí va a aparecer una opción que dice levantar la mano. Y participantes. ¿Ya? Ahí dice participantes, ustedes busquen la opción participantes y allí van a encontrar
una ventanita, va a salir la ventanita de los participantes, en la parte de abajo, al costado de silenciar todo, va a haber dos indicaciones, lo que pasa es que yo estoy como anfitrión aquí, pero si no me equivoco, hay 3 puntitos y ustedes presionan y allí dice levantar la mano. Entonces, de esa forma usted va a poder levantar la mano. ¿Ya? Entonces, si en esta clase alguno no puede, no se preocupe, ¿no? Practíquelo y levante la mano para que lo veamos en la cámara. Pero los demás que sí pueden, por favor, levanten la mano para poder intervenir. ¿Correcto? Así nos ordenamos. Entonces, eso es lo apropiado. Entonces, nuestra hermana Lisbeth nos estaba hablando del término eclesía, ¿no? Nos hablaba de que la iglesia somos todos. Nuestra hermana Cristina había levantado la mano también. Iglesia viene de la, como dijo la hermana, del término eclesía, de un conjunto de reunión de personas que conforman el cuerpo de Cristo, que han aceptado a Cristo, ¿no? Que han aceptado a Cristo y que son nuevas criaturas, conforman la iglesia. Correcto, muy bien. En el caso de un conjunto de personas, en este caso, la hermana Cristina delimita, ¿no? Dice la iglesia es en cristiana en este caso, son los que han aceptado a Cristo, ¿no? Bien, hermana, a ver, baje la mano, hermana Cristina. Bueno, primero las damas, entonces, mi hermana Susana Encarnación. Profesor, en cuanto a iglesia, es el conjunto de personas unidas por el vínculo de haber sido salvadas por Cristo. También se dice que pues es una asamblea, una congregación, y es el cuerpo de Cristo, y eso es lo que puedo aportar. Muy bien, hermano. Baje la manito, por favor. Y el hermano José Alfredo Inga. Iglesia también es el conjunto de fieles que se congregan unidas por una misma fe, por una misma doctrina religiosa. También se le puede llamar a un edificio donde se rinde culto a Dios. Vamos a ver. A ver, ¿quién está de acuerdo con nuestro hermano José Alfredo? También es el edificio. ¿Será también el edificio, la iglesia? Se le llama así. Se le llama. Pero, puede ser un templo, un edificio. A ver, levante la mano los que están de acuerdo con nuestro hermano José Alfredo. A ver, ¿quiénes están de acuerdo que en el aspecto que también es el templo? La iglesia también, o sea, el hermano dice que también es el templo. Entonces, el edificio, digamos, ¿será cierto eso? A ver, los que o nuestra hermana Elizabeth quiere también intervenir, creo. No, Elizabeth Moreno. Elizabeth. Sí, pero hay 3 Elizabeth. Perdón, perdón. Elizabeth Moreno, lo que pasa es que usted abrió el micrófono, hermanita, y por eso es que le estaba preguntando. Ya, la iglesia es, eclesia quiere decir, iglesia. Iglesia se llama iglesia a un grupo de personas que conforman el cuerpo de Cristo. Muy bien. Perfecto. Correcto. Entonces, todos estamos de acuerdo con eso. Y allí hay algo importante y bien definido. Es un conjunto de personas. Vamos a añadir algo más. El término siempre se refirió desde antes de la llegada de Cristo, la iglesia, la eclesía en griego, siempre se refirió a personas, ¿correcto? Entonces, si nosotros, y luego,
voy a hacer dos preguntas. Primero, la pregunta para poder aclarar la intervención de nuestro hermano, que lo felicito, mi hermano José Alfredo, tiene que intervenir, porque ahí aprendemos. Levante la mano todos los que están de acuerdo que la iglesia también es el conjunto de personas, pero también es el templo, es el lugar físico. O sea, los que están de acuerdo, levanten la mano. Bueno, Ana Elizabeth, más, a ver. Nuestra hermana Lida León. Ya, dos, entonces. Dos están de acuerdo en que también es el templo. Entonces, eso nos lleva a hacer la aclaración. Y esa es la idea de conversar para poder aclarar. ¿Quién opina diferente y desea intervenir? Y decir, yo opino diferente por tal razón. Bueno, profesor, yo, Lida León, más bien quiero afirmar lo que estoy, mi punto de vista, ¿no? Sabemos según la Biblia que nosotros y cada uno de nosotros somos el templo de Cristo, somos partes del cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo. Entonces, según la Biblia, nosotros somos la iglesia, ¿no? Conformada al cuerpo y la cabeza. Entonces, por ello decimos de que la iglesia pues se define de esa manera, ¿no? Nosotros como miembros y el Señor es la cabeza y por lo tanto el templo, dice la Biblia, que somos nosotros también, cada uno de nosotros, porque en nosotros habita el Espíritu Santo, ¿no? Amén. Ahí estamos de acuerdo, mi hermana Lidia. Muy bien planteado, ¿no? Ese es su argumento, ahí está perfecto. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. El punto de discusión, nuestra hermana, antes de ceder la palabra a nuestra hermana Elizabeth Moreno, el punto de discusión es que aparte de ser el cuerpo de Cristo, las personas, también iglesia es el templo, o sea, el lugar físico. Esa es la pregunta, ¿no? Nuestra hermana Elizabeth Moreno. Profesor, antes de Cristo, la iglesia no tenía un templo. Las reuniones se hacían en los hogares, en las casas, ¿no? Ya. Después de Cristo, después del Pentecostés, ya se formó la iglesia y más adelante empezaron ya a formarse los templos, o sea, las casas dedicadas especialmente para celebrar los cultos. Eso es lo que yo tengo entendido, profesor. Entonces, después de Cristo ya se dice que hay un templo, una casa construida especialmente para reunirse, adorar a Dios. Después, hogares o en las tiendas, digámoslo así, porque antes no eran casi tiendas, ¿no? Desde los antiguos habían tiendas, carpas en los desiertos. Entonces, cuando ya, después de Cristo viene ya el templo, la construcción. Ya, un ambiente físico. Bien, mi hermana Elizabeth, muy bien. Usted está defendiendo su posición, está argumentando, y está bien, está correcta su argumentación, aunque tenemos, ¿en qué estamos en este momento? Estamos en la definición de la palabra iglesia, y la palabra iglesia, como bien ha dicho nuestra hermana Lida, nuestra hermana Lisbeth, nuestra hermana Susana, ¿no? Nuestro hermano José Alfredo, la iglesia, somos todos nosotros, somos las personas. Lo que tenemos que recordar es lo siguiente. Tenemos que entender que la palabra eclesía no es una palabra religiosa. O sea, etimológicamente, no se refería a la iglesia. Era un término que se toma de la cultura griega y del imperio helenístico romano, ¿no? Y se toma para que además, antes de Cristo, la gente se reunía y se denominaba iglesia, eclesía. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo quisiera que quede marcado ahora para tener claro el tema. ¿Ya? Ya que estamos en historia de la iglesia, entonces vamos a ver qué es lo que realmente significa iglesia. Entonces, iglesia era un término, en primer punto,
no era un término religioso. O sea, no empezó a llamarse iglesia a partir de Jesús, por ejemplo. O sea, no porque nos reunimos comenzamos a hacer la iglesia. No. En el momento en que llega Jesús, cuando se reunía, para que tengan una idea, ¿no? Eclesía significa más bien una asamblea, un conjunto de personas que se reúnen etimológicamente, ¿no? Que se reúnen por un objetivo común. Entonces, por ejemplo, si en ese tiempo los alfareros, en la época de Jesús, los alfareros romanos se reunían, hacían una iglesia, o sea, conformaban un grupo de personas y había una asamblea, ¿no? Entonces, mi hermana Elizabeth Moreno, no sé si se ha quedado su manito levantada o ha levantado nuevamente la mano. Si no, Voy a bájela. bajar la mano, pastor. Se ha Ok. quedado levantada. Ok. Entonces, estábamos definiendo el término, ¿no? Iglesia no es un término religioso. Comencemos por ahí, por derrumbar esa idea, ¿no? No es un término religioso. Es una asamblea y siempre, desde el principio, antes de la iglesia cristiana, el término se refería a personas, ¿correcto? O sea, las personas son las que se reúnen y forman la iglesia, la asamblea, la congregación, el grupo, ¿no? Entonces son personas y específicamente personas. Desde el uso, antes de ser un uso religioso, ¿no? En el caso de la iglesia cristiana, antes hasta después de que se conforma la iglesia cristiana, como bien han dicho ustedes, nosotros somos la iglesia, no el lugar, no el templo, no es el templo, no es Avenida Universitaria 2345, ¿no? El templo donde nosotros nos reunimos. El lugar físico no es la iglesia. Empleamos por costumbre, ¿no? Que es, vamos a la iglesia, dicen algunos, no, vamos al templo sería lo más adecuado, ¿no? Vamos al templo, vamos a ese lugar donde nos reunimos, ¿no? Pero la iglesia somos nosotros, ¿correcto? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien, entonces está claro, ¿ya? No se refiere a un lugar físico, es a las personas. Nosotros somos la iglesia, nosotros conformamos la iglesia. Y el Señor, imagínense, el Señor en este último tiempo, con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, lo que ha hecho es que nosotros, siendo miembros de esa iglesia, somos la iglesia. Amén. La iglesia somos nosotros. Amén. La iglesia somos nosotros. Entonces, aparte de eso, el Espíritu Santo, una vez que llega la llenura del Espíritu Santo, nos hace templos, lugar de habitación del Espíritu Santo. Ahora somos, imagínense la dimensión, ¿no? La dimensión. Y ojo que el término, cuando dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, la palabra en griego que dice allí para ese templo no está refiriéndose al templo en general, está refiriéndose al lugar santísimo donde habita la presencia de Dios. Aleluya. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros somos la iglesia, todos nosotros somos la iglesia, pero ahora nosotros además somos el templo del Espíritu Santo, donde habita la presencia de Dios. Eso es lo que ha dado la llenura del Espíritu Santo, este nuevo pacto que nosotros tenemos, ¿no? Lo que ha provocado el sacrificio, la resurrección y la ascensión de Jesús. ¿Correcto? Porque no predicamos a un Jesús solo muerto, ¿no? Crucificado. Nosotros predicamos a un Jesús resucitado y sobre todo que ascendió a los cielos, fue llevado a los cielos y está vivo, ¿correcto? Eso es lo que predicamos. Entonces,
la historia de la iglesia es la historia de todos. Por eso que en la primera, en Historia de la Iglesia 1, ¿qué hemos analizado? Hemos analizado las personas, hemos analizado todo ese grupo de hermanos, ¿no? Desde la época antigua, ¿no? Los que fueron perseguidos, o sea, por eso hablamos de personas, porque estamos hablando de la iglesia, la historia de nosotros desde la antigüedad, de aquellos que nos precedieron, que tuvieron esta misma fe que nosotros, que se convirtieron, que tenían que luchar todos los días contra sí mismos, porque el principal problema, mis amados hermanos, no está fuera de nosotros. El principal problema está aquí en nosotros. Nosotros somos los que generalmente tenemos, ¿no? ese problema, y tenemos que luchar contra esta carne. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer día a día, ¿no? Sometiendo la carne al espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces nosotros en Historia de la Iglesia estamos conociendo la historia de las personas, de los hermanos, sus vicisitudes, ¿no? Cómo se organizaron, cómo plantearon sus doctrinas, cómo se enfrentaron entre los hermanos, cómo discutieron, cómo argumentaron. Y hasta el día de hoy, mis amados hermanos, desde la época de Jesús hasta el día de hoy, la iglesia, es decir, todo el grupo, todo nuestro grupo cristiano, ¿no? Nos seguimos con estas características, ¿no? A veces de unión nos une algo profundo, ¿no? El sacrificio de Cristo. Pero también el problema es que no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? En muchas otras cosas a través de toda la historia de la iglesia. Lo hemos visto en la primera parte, ¿no? Hemos visto cómo inclusive ya desde el año 500 había una discusión. El concilio de Nicea, ¿recuerdan qué pasó en el concilio de Nicea? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién se acuerda del concilio de Nicea? ¿Quién convocó al concilio de Nicea? El concilio de Nicea fue convocado por el emperador Constantino, si no me equivoco, pastor. Muy bien, nuestro hermano Enrique. Muy bien. A ver, ¿qué pasó en el concilio de Nicea convocado por el emperador Constantino? A ver, concilio de Nicea, la verdad, en esto sí me estoy confundiendo con el concilio de Constantinopla, pero en el concilio de Nicea no estoy seguro si es donde se plantea lo que es creo que se plantea la divinidad de Cristo, porque hay otro donde se plantea la doble naturaleza de Cristo. No estoy seguro si es ahí. A ver, ¿alguien está de acuerdo con nuestro hermano Enrique? ¿Recuerdan? Ya sabemos. Sí, sí, profesor, también se dio, se vio acerca de la divinidad de Cristo y se dio la libertad a la religión cristiana. Ya, ajá. Muy bien, mi hermana Lida, ya nos ha hecho recordar allí, ¿no? Nos ha hecho recordar que en el concilio de Nicea, convocado, como dice nuestro hermano Enrique, por el emperador Constantino, que fue el primer emperador, si no más importante, que se convierte al cristianismo, ¿no? Él se convierte al cristianismo, su mamá era una devota cristiana, ¿no? Ahora su mamá se llama Elena, que la primera santa del santoral católico de la iglesia católica es Santa Elena. O sea, si usted va a buscar en el santoral, va a ver ahí Santa Elena. Y en este momento se me ha ido el término en latín de las razones por las cuales ella es santa, ¿no? Pero en español significa es santa porque así es, ya, porque es la mamá del emperador, ¿no? Entonces ella, al parecer, ella estuvo predicándole a Constantino, ¿no? Y termina Constantino convirtiéndose al cristianismo. Constantino, hay, obviamente, como siempre, va a haber algunos historiadores que dicen que no se convirtió realmente, que la idea, los materialistas sobre todo dicen pues que Constantino
lo que quería era unificar al Imperio Romano, porque estaban atravesando un momento muy difícil para el año 325, en el siglo IV, estaban atravesando un momento muy difícil en el Imperio Romano, y el Imperio Romano se había desmembrado prácticamente, y Constantino es el que logra reunificar el imperio, y para poder reunificar, mire usted el razonamiento, ¿no? Para poder reunificar el imperio, como ya el cristianismo había avanzado, recuerdan que vimos unos mapas como el cristianismo comienza a llenar toda la población del Imperio Romano, ¿no? Y finalmente, ahora no todos, aquí también que quede claro que no todos los romanos eran pues cristianos, o sea, había una gran mayoría, y sobre todo el emperador termina convirtiéndose. Si es verdadero, si no es verdadero, si se convirtió o no, los biblistas racionalistas dicen de que lo que él quería se convirtió porque le convenía, decía, ¿no? Pues nosotros no somos dioses para poder determinar realmente si Constantino, imagínense, 1800 años atrás prácticamente, ¿no? 1700 años y pico. Entonces, no podemos pues determinar si él lo hizo. Lo cierto es que él permite, como dice nuestra hermana Lida León, ¿no? Él permite el cristianismo. Entonces, también hemos visto las persecuciones, recuerden, hemos estado viendo las persecuciones, y en las persecuciones hemos visto cómo la iglesia se enfrenta pues al poder, y hay muchos de nuestros hermanos, ¿no? Así como nosotros, que creen que Jesús es el Señor, entonces prefieren la muerte, ¿no? Como Policarpo, que se inmola ahí en ese coliseo, se inmola, porque simplemente no quería decir que el César era el emperador. Entonces, que el emperador era Dios. Entonces, él no quiso decir eso, y simplemente por eso lo sacrificaron. Ahora, en este concilio, ¿no? En el concilio de Nicea, se discute también, como bien también ha dicho nuestro hermano Enrique, la divinidad de Jesús. Y allí hay un personaje que usted no tiene que olvidar del concilio de Nicea, y tampoco tiene que olvidarse del concilio de Nicea, porque el concilio de Nicea es, digamos, visiblemente un hito histórico. ¿Ya? Antes del concilio de Nicea, hay otro concilio que es importante y que está en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese concilio? De los reconocidos, porque en el medio ciertamente hay reuniones, y hay previamente, antes del concilio de Nicea, hay otro concilio también, pero hay uno que es, digamos, otro hito. Hay un concilio que está en el Nuevo Testamento, donde se reúnen y se ponen de acuerdo. Eso es un concilio. ¿El concilio de Jerusalén, pastor? Bien, mi hermano Enrique, Peralta, Juan Enrique, en el concilio de Jerusalén. ¿Qué se discute en el concilio de Jerusalén? Para que ustedes vean que siempre hemos estado discutiendo, hermano, desde el primer momento. Hemos estado discutiendo unos con otros, ¿no? Mientras que van pensando a qué se discutió en el concilio de Jerusalén. Pastor, la Septuaginta. No. No, muy bien, gracias por su intervención, mi hermano José. Se discutió, pastor, con respecto al tema de los gentiles y los judíos. Esto se estaba viendo bastante en la problemática de que cuando los gentiles se convertían con la predicación de Pablo y los otros apóstoles que estaban yendo a la misión, se les estaba tratando de imponer las costumbres de la ley mosaica, cuando eso ya se supone que con Cristo está superado. Entonces en el concilio de Jerusalén se ponen de acuerdo si se va a seguir aplicando lo de la ley mosaica para los nuevos convertidos que son gentiles, o se va a aplicar simplemente la ley de Cristo nada más, y eso ya no va a quedar para ellos. Eso es lo que se discute. Correcto. Entonces, se dan cuenta, los concilios son lugares donde discutimos temas relacionados con nuestra doctrina. Esa discusión está registrado en Hechos de los Apóstoles. Y también, profesor, creo que se discutió sobre la circuncisión. Exacto, ¿no? Ajá, sí, la circuncisión. Así es, mi hermano Ronald Silva también. Es la circuncisión.
¿no? Ese fue el tema entre los judaizantes, ¿no? Entonces, aquellos que querían regresar a todas las prácticas y por eso es que inclusive se habla acerca de las obras y Pablo se refiere, ¿no? A que no, la gracia que es una gracia, es un regalo, ¿no? No tiene que haber obras, pero había una discusión porque Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré con mis obras mi fe. Entonces ahí había una discusión. En realidad no es que nosotros recibimos la salvación por las obras, ¿no? No está en discusión eso. No recibimos la salvación por las obras, fue un regalo de Dios. Fue un regalo de Dios desde hace más de 2000 años, mis amados, y que se sigue dando hasta nuestros días. Hoy mismo, en este momento, probablemente alguien en este momento está recibiendo a Cristo, está salvando su alma, está entregando su vida, arrepentido, como en algún momento nosotros llegamos a los pies de Cristo, llevados por el propio Padre. Entonces, la historia de la iglesia siempre ha sido un lugar de controversia. Siempre hemos estado discutiendo, antes de Jesús ya estaban discutiendo los judíos. Ya los judíos se habían dividido, ¿no? Básicamente en dos escuelas. Entonces, ya desde el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba, ya había pues la escuela de Ismael, la escuela de Gilel, ¿no? Entonces había una discusión, ¿no? Por ejemplo, el tema del divorcio. Entonces, si uno era una posición dura y el otro era una posición blanda, ¿no? Entonces, Jesús tuvo que fijar una posición respecto de esa discusión de su época, para que entiendan que miren cómo ya en la etapa preformativa de la iglesia cristiana ya había una discusión, a pesar de que entre los judíos no había problema del hebreo, porque ellos hablaban hebreo, ¿no? Entonces, aparte de otros idiomas, obviamente, pero no había un problema de traducción, ¿no? Que se escribió, que se quitó, que no se consideró, o sea, no había ese problema. Sin embargo, en la interpretación de su fe, habían pues los fariseos, los saduceos, finalmente los esenios, los celotes, habían división. Siempre ha sido esto una característica. Por eso nosotros, ya en el cristianismo, lo que tenemos que entender, mis amados hermanos, es no desalentarnos por las discusiones que hay en su iglesia. Eso siempre ha sido así. El asunto es qué posición yo voy a tomar en esta discusión, ¿no? O sea, ¿soy el que lleva la paz o el que lleva la leña, ¿no? ¿Qué es lo que voy a llevar yo para que se solucione el problema de las discusiones allí en la iglesia? Siempre va a haber, siempre hubo discusión, ¿no? Pero los fariseos y los saduceos, cuando llegaba el Shabbat, ellos se reunían, prendían sus velas y todos eran hijos de Dios. O sea, ninguno le decía al otro, no, tú, imagínense, y diferencias bien claras, ¿ah? ¿Cuál era la diferencia principal entre fariseos y saduceos? En que los fariseos eran populares, Ya. Que uno creía en la resurrección y el otro no. Ya. Bien. Fundamentalmente la resurrección, ¿cierto? Los saduceos no creían en la resurrección. Y hay un episodio en donde Pablo apela a esa discusión, ¿no? Entre ellos para poder escapar. Entonces, están allí en esa discusión. Y ojo, imagínense, los saduceos no creían en el espíritu, en las manifestaciones del espíritu. Los pentecostales somos más inclinados hacia la fe farisaica, hacia los fariseos. Los saduceos no creían en esas manifestaciones, no creían eran más materialistas, ¿no? Era la clase alta más materialista, ¿no? Entonces, cuando Jesús le dice pues a Nicodemo, que aparentemente era un líder, ¿no? Era un líder que tenía una tendencia saducea por la expresión que usa Jesús, porque él no entiende el nuevo nacimiento, ¿no? Dice que tiene que Nicodemo, que era maestro, le dice, no, tú eres maestro de la ley.
y sin embargo no sabes qué significa, y Nicodemo le dice que tengo que regresar, ¿no? Al vientre de mi madre. Entonces no entendía porque era un materialista, era una persona materialista. Entonces la iglesia, mis amados hermanos, siempre se ha mantenido así. En el siglo XXI, nosotros los pentecostales decimos que tenemos la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Pero el bautista no. El bautista dice que nosotros estamos locos porque hablamos lengua o porque nos agitamos, entonces, y somos muy bulleros en el culto. Entonces, el bautista dice, no, ellos no son. Y así también, los testigos menos, pues, una secta. Y los mormones ni hablan. Entonces, ya, sigue habiendo esa discusión en el siglo XXI. Sigue habiendo esa discusión en el siglo XXI. Nosotros estamos, siempre, y eso es algo que no nos debe desalentar. Y eso es algo que tenemos que enseñar en la iglesia, que esas diferencias nos han permitido sobrevivir durante toda la historia de la iglesia. Más bien esas diferencias nos han permitido sobrevivir. ¿Por qué? Porque Antonio Piñero dice pues que hay cristianismo para todos los gustos. O sea, aquí si uno tiene una tendencia, encuentras un cristianismo para para todos los gustos, dice Antonio Piñero. Entonces, por eso él escribe un libro que se llama Los cristianismos derrotados. Entonces, porque eso es lo que él observa de la historia de la iglesia. Entonces, tenemos el primer concilio, llegamos al segundo concilio, digamos el hito histórico del concilio de Nicea, año 325. El año 325, Constantino decide permitir, porque lo que hace Constantino es permitir la práctica del cristianismo. Constantino no impone la práctica del cristianismo, ¿no? Hubo otro emperador que es el que impone la práctica del cristianismo. ¿Cómo se llamaba ese emperador? Si se acuerdan el año, sería muy, muy bueno. El emperador que es el que determina que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana sea la única religión del Imperio Romano. Así que todos los seguidores de Zeus, Afrodita, los cultos mistéricos, ¿no? A Baco, a todos esos cultos, de pronto el emperador dice, se acabó todo lo demás. Aquí todos vamos a ser cristianos. Y allí viene un gran problema para el pueblo romano, ¿no? Para los sacerdotes. ¿Qué hacen los sacerdotes de Zeus? ¿Qué hacen los seguidores de Mitra, ¿no? Del dios Mitra, de todas esas religiones que existían en ese imperio? Tienen que adaptarse. El emperador Teodosio. Muy bien, mi hermano José Alfredo. No me acuerdo. Muy bien, está bien. El año no me acuerdo. A ver, aproximadamente, ¿en qué año? En el año 380 dice la... 380, dice el Google, dice mi hermano Ronald Silva. 380, un 27 de febrero todavía. Ah, con fecha y todo, 27 de febrero. Acabo de escribir. Muy bien. Esos son los datos que tenemos que apuntar, ¿no? Entonces vamos a ir repasando, porque en realidad nosotros estamos haciendo, en esta clase básicamente y vamos a terminar la última hora con los preformadores. Pues vamos a llegar hasta los preformadores. Estamos recordando, ¿no? Recordando cómo va avanzando la iglesia, es decir, nuestros hermanos. Yo ahora, cuando yo escucho la palabra iglesia, yo veo personas. La iglesia es hermanos, personas que sufren, que discuten, que lloran, que son felices porque han encontrado el camino, ¿no? Son personas, la iglesia es personas. Así fue esa palabra desde el principio de su uso etimológico, ¿no? Y pasa allá al uso religioso de la misma manera. Por eso no hay que confundir, ¿no? Entonces, lo más apropiado es decir, me voy al templo, ¿no? Me voy al templo, me voy a reunirme con mis hermanos, ¿no? Sería lo más apropiado decir que decir, me voy a la iglesia. ¿Vienen a la iglesia mañana? Dicen algunos.
Entonces, no pueden venir a la iglesia porque ellos son la iglesia, ¿correcto? Entonces, pero es el uso, ¿no? Se le ha dado un uso así, pero es bueno pues aclararlo, y por eso que estamos en estos cursos, ¿no? Para poder aclarar esas cosas. Entonces, llegamos al año 380, algunos historiadores dicen 392, emperador Teodosio, ¿no? Emperador Teodosio, y el emperador Teodosio le cambia la religión a todo el imperio romano. Obviamente tiene que ser cristiano, ¿no? Entonces Teodosio era un cristiano, y lo que hace, dice que automáticamente él lanza el decreto, ¿no? Los templos pues paganos son derrumbados, algunos son destruidos, ¿no? En todo el imperio comienza a haber, imagínense esa limpieza. Yo siempre trato de ubicarme en el tiempo, ¿no? Y estar allí me parece como que estoy mirando cómo la gente está entrando pues y derribando las estatuas de Zeus, ¿no? Están derribando los templos ocultistas de Mitra, ¿no? Donde se sacrificaba, o de Baco, ¿no? Donde se sacrificaba un toro y se bautizaba con sangre, ¿no? Según algunos historiadores, se han encontrado los lugares donde se realizaban estos actos. Entonces, pero eso fue algo bueno para la humanidad, ¿no? O sea, ahí está la intervención, fíjense. Nuestro amado Pablo, nuestro amado Pedro, Policarpo, ¿no? Y todos los que escribieron la historia, Eusebio, tenemos a Orígenes, todos los que han escrito la historia, todos nuestros hermanos que han sufrido persecución, hermanos, porque ahora persecución para nosotros es pues que alguien nos bote de una esquina cuando están haciendo su campaña evangelística, ¿no? Y venga el serenazgo y les saque. Esa sería la más grave persecución, pero usted no va, y todavía les van a pedir por favor que se retiren, ¿no? Pero en ese tiempo se mataba, perdías la vida por decir que eras cristiano. Ahora, eso no estará pasando en este tiempo. Hay gente en este tiempo que pierde la vida. Bueno, acá en Latinoamérica al menos no mucho, ¿no? Pero ¿estará pasando eso en el mundo? Sí, pastor. A ver, ¿recuerdan algún país donde en este momento haya persecución contra los cristianos? Contra el La India. En la India, también en África, en Somalia, prohíben el Musulmanes. cristianismo. Hay zonas, y también en muchas regiones de la China, ¿no? Se prohíbe. Lo que ha hecho la China es, inclusive es algo increíble, ¿no? Lo que han hecho es permitir en algunas regiones, pero los pastores son vigilados. O sea, la China tiene un gobierno pues dictatorial de parte del Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces, el secretario general, ¿no? El representante del partido, que es Xi Jinping, ¿no? Él es simplemente la figura de un partido que gobierna ese país de 1.300 millones de personas. Y entonces los pastores, mire cómo está la situación a nuestra época, ¿no? Los pastores cristianos tienen que seguir las pautas que le da el Partido Comunista Chino. Y en primer lugar es hablar de la revolución socialista, y que el sacrificio de Cristo está por debajo de la revolución. Entonces, que es la revolución la que ha cambiado la historia de los chinos, y eso está en varios documentos que se tiene, inclusive hay un documento del propio gobierno chino que se ha repartido, y hay una persecución contra el cristianismo. Y el cristianismo que se permite tiene que decir ya una pauta que el Partido Comunista les ha delimitado a todos, ¿no? Para que ellos puedan. Entonces, hay persecución, hay gente que está muriendo, aún en el siglo XXI. Entonces, imagínense, ahora que vamos a ver en la historia de la Iglesia 2, vamos a ver los reformadores, vamos a ver los pre-reformadores, luego los reformadores, vamos a ir avanzando y vamos a
a ver cómo se expande, ¿no? Nuevamente comienza a haber un movimiento misionero. No significa que la Iglesia Católica no haya llevado, el catolicismo no haya llevado o no haya tenido movimientos misioneros internamente. Sí los ha tenido, ciertamente, ¿no? Los ha tenido. Gracias. Disculpen un segundo. La Iglesia Católica, por supuesto, ha hecho. La Iglesia Católica cristianizó América Latina, ¿no? Entonces, claro, muchos van a decir, pues, que fue un acto cruel, pero así como hubieron sacerdotes que dejaron que pasaran estas cosas, también hubo sacerdotes como Bartolomé de las Casas, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, que denunció en su carta, él dice, los actos de barbarie, dice, los actos de barbarie no se pueden contar, dice, la crueldad con la que los conquistadores han tratado a estos pueblos. O sea, no tiene comparación la crueldad con que se ha tratado. O sea, esos abusos son denunciados por un sacerdote católico que es Bartolomé de las Casas. ¿No? Ahí está nuestro historiador, nos puede aportar también allí. Adelante. Sí, hermanos, hay dos cositas que siempre debemos recordar justo con lo que está comentando el pastor. Esto ya, si alguna vez han llevado un curso con el pastor Jesús Rivera, de teología, ya lo han escuchado. Hermanos, los países comunistas o que dicen tener ideología comunista son ateos o apuntan al ateísmo. Ejemplos, en China, cuando gobernaba Mao Zedong con la revolución cultural, se trató de eliminar sistemáticamente toda religión que no sea la religión tradicional china, y el cristianismo pues es una religión que, así como tenemos que ponernos a pensar simplemente, hermanos, ¿por qué los romanos perseguían a los cristianos? O sea, ¿por qué no persiguen otras religiones? ¿Por qué no perseguían a los egipcios o a los griegos? ¿Por qué a los cristianos nomás? Porque el cristianismo es una religión que ataca directamente el sistema político o el sistema monolítico de la monarquía, o ellos sienten que el cristianismo los ataca. ¿Por qué? Porque los cristianos solo reconocemos como nuestra única autoridad y le rendimos adoración solo a la figura de Jesucristo. Y ellos buscan que la adoración o que el respeto supremo, la veneración, sea para su líder supremo. En el caso del Imperio Romano era el emperador, que era adorado como un dios, y en el caso pues de los países comunistas es el líder supremo. En el caso de los países totalitarios, en el caso de Italia con Mussolini, en el caso de Alemania con Hitler, era exactamente lo mismo. Entonces, por esa razón es que somos perseguidos. No es que estos países persiguen porque sí, ellos sienten que el cristianismo ataca o hace temblar su estructura política. Por eso ellos apelan a lo que es el ateísmo. Y en el caso de la Unión Soviética fue todavía más brutal, porque ahí Stalin aplica medidas para volver ateos a todos los soviéticos. Y por esa razón es que incluso en el día de hoy es muy difícil o sea, el proceso de recristianización de los antiguos países soviéticos ha sido complicado, y eso que ellos tienen en esos lugares la presencia de la Iglesia Ortodoxa, que son muy disciplinados, y a pesar de eso les ha costado bastante trabajo. Y con respecto a lo que es el tema americano, yo sé, hermanos, que a veces nosotros tenemos ciertos paradigmas con respecto a la Iglesia Católica, pero en teología esto se nos ha enseñado que el Señor ha mostrado tanto su revelación general como su revelación especial, ¿no? La revelación general, todas las personas, solo por el hecho de ser seres humanos, tenemos acceso a ver las obras que Dios hizo en la creación. En las culturas americanas no tuvieron el privilegio de conocer lo que nosotros conocemos que es nuestra doctrina cristiana evangélica. Lo que les llegó a ellos fue la Iglesia Católica. Entonces, lo que ellos conocieron de Dios es lo que los sacerdotes católicos, con todos los errores que sabemos que tiene la Iglesia Católica, les trajeron, pero al menos les hicieron conocer algo de Dios. Y algunos dicen, no, pero ellos estaban mejor. La verdad, antes de la llegada de los españoles, que hicieron muchas cosas terribles, aquí en América las cosas no es que eran color de rosa, y muchas veces se idealiza que los incas, que los aztecas, hermanos, los aztecas se comían el corazón de su pueblo, ya, con eso digo todo. Los incas mataban niños en honor a sus apus. Cuando una familia, justo
en la llegada de Pizarro nada más, Pizarro llega cuando Atahualpa había mandado masacrar a toda la familia de su hermano Huáscar delante de él. Los había mandado matar a todos. Entonces, ¿por qué? Porque era una costumbre de eliminar sistemáticamente a tus enemigos. Entonces, a veces decimos, sí, los conquistadores mataron a muchos indios. Bueno, los indios no es que aquí los indígenas tenían una religión muy superior, o sea, ellos hacían iguales o peores cosas todavía. Entonces, con la llegada de la Iglesia Católica, al menos se normaliza un poco más, o ellos reciben un conocimiento de quién es Dios. Y luego ya con el paso de los años, cuando llegan ya los primeros misioneros de Estados Unidos, de Europa, trayéndoles lo que es la reforma protestante, los misioneros bautistas, anglicanos, pentecostales, allí ya en nuestro país podemos decir que la luz del evangelio se puede aceptar más. Ustedes imagínense, hermanos, que los misioneros hubieran venido a predicar a los incas que adoraban al sol y imagínense, ¿no? Al menos le vinieron a predicar a católicos. Al menos le predicamos a católicos. Imagínense predicarle a paganos, es mucho peor todavía. Entonces, a veces me dicen, no, pero son católicos y ellos adoran ídolos y todo. Bueno, sabemos que están equivocados, pero era lo que había. Y si el Señor permitió que, gracias a ellos, algunas personas modelaran su conducta, hay que saber aceptarlo. Es parte de nuestra historia. Entonces, eso es lo que quería aportar, pastor. Perfecto, mi hermano Enrique. Y ahí está dos aspectos, ¿no? Uno, el tema del gobierno chino, de la persecución china, y mencionaba nuestro hermano Enrique, también he conversado con el pastor Jesús Rivera, pues, y él habla de la incompatibilidad del cristianismo con el socialismo, el marxismo, ¿no? O sea, es incompatible, dice el pastor Jesús, ¿no? De repente, en la esencia del marxismo, del socialismo recalcitrante, del comienzo de la revolución bolchevique, pues definitivamente, ¿no? Definitivamente. Hoy en día tenemos a Putin, al presidente Vladimir Putin, diciendo que lo último que desea para Rusia es el socialismo. Y tenemos a Vladimir Putin. Yo he visto un video de hace un año donde él está en una iglesia ortodoxa cristiana, ¿no? Ortodoxa católica, y él se declara un seguidor, ¿no? de Jesús. O sea, algunos no creen que sea una conversión, pero sí hay mucha oposición, como dice nuestro hermano Enrique, de parte de la sociedad, porque la sociedad se les dio un lavado cerebral, pues, ¿no? Porque imagínese usted, el mismo lavado cerebral que hicieron aquí en el Perú los socialistas y comunistas de Sendero Luminoso, del MRTA, ¿no? Y por eso es que cuando se captura a Abimael, ¿no? Abimael le dice, me puedes capturar a mí, pero lo que yo le he enseñado acá, lo que ellos tienen acá, nadie se lo quita. Y por eso que tenemos ahora pues a personas como algunos en estas últimas elecciones que ha visto, pues, que abiertamente defienden esa ideología que no ha funcionado en ninguna parte del mundo, que ya no existe en Rusia y que solo queda en China una concepción mixta, porque es un capitalismo prácticamente lo que pasa en China, ¿no? Sin ir en contra de lo que plantea yo ahí, por ejemplo, discrepo con el tema del socialismo moderno, ¿no? Porque yo no creo que sea totalmente incompatible el socialismo más progresista. El único problema con el cristianismo, ¿no? El único problema es que el socialismo progresista, digamos, el que se ha orientado más hacia el centro, ha mutado mal, porque promueve el LGTB, el aborto, entonces sigue estando lejos de la visión del cristianismo. Entonces allí habría que ver. Y tampoco estoy yendo en contra de alguna posición o a favor de o en contra de, porque la verdad es que para mí ninguno de los dos candidatos era un candidato que nos iba a dar tranquilidad, ¿no? Pero en cuanto al socialismo, ¿no? La incompatibilidad, como dice el pastor Jesús,
La persecución sigue habiendo en China y nuevamente, como bien ha dicho nuestro hermano Enrique Peralta, ¿no? Hemos idealizado el imperio. Y se nos ven, miren, lo que sucedió en el año 392 con la cristianización del Imperio Romano, cuando se fueron, ¿no? Se fueron y comenzaron a destruir los templos, pues, de Zeus, ¿no? Comenzaron a destruir el paganismo, y el paganismo se acaba en el imperio. Imagínense la obra de Dios, ¿no? Lo que hicieron Pedro, Juan, Pablo, los apóstoles, ¿no? La predicación del evangelio, por supuesto, sin dejar de lado la presencia del Espíritu Santo, porque todo esto es una obra de Dios, pero vamos a la iglesia, ¿no? La iglesia, los hombres que tuvieron que caminar. Imagínense a Pablo, pues no era como ahora que me voy en 2 horas a Santiago o a Arequipa, ¿no? En 3 horas estoy ahí, de repente en 4 horas estoy en Brasil, ¿no? En avión y me voy a un hotel, no. Ahí tenían que caminar o andar pues en transporte rudimentario. Ese esfuerzo llegó a permear el Imperio Romano al punto que para el año 392 o 380, 92, el imperio se cristianiza, pero obligatoriamente. Y eso fue bueno, pero fue malo también, porque muchos se sincretizaron. Entonces, allí hubo un sincretismo religioso que hemos hablado en esa historia de la iglesia también, ¿no? Esa forma de cubrir las religiones antiguas con adaptaciones más modernas. Y es lo que ha pasado también con la llegada del catolicismo aquí a América. Entonces, los sacrificios, digamos, las imágenes, los ídolos que los hombres autóctonos de esta tierra, ¿no? Nuestros antepasados, porque aquí nosotros tenemos, el que no tiene de inga, la tiene de mandinga, dice un refrán, ¿no? Entonces nuestros antepasados, que eran paganos, amados hermanos, eran paganos. Miren, hay una carta de Hernán Cortés que le escribe al rey y describe una reunión a la que entra Hernán Cortés y le dice, esta gente practica la sodomía. O sea, lo que había visto Hernán Cortés era que había un gran banquete donde era una orgía sodomita, de homosexuales. O sea, se practicaba, ya nuestro hermano Enrique también, ¿no? El sacrificio humano, le arrancaban el corazón, las culturas mayas, aztecas, ¿no? Hay hasta películas de ese tema, ¿no? Les arrancaban el corazón a sus víctimas, ¿no? Vivas, ¿no? Entonces, practicaban la homosexualidad de manera abierta. Entonces, hemos idealizado ese pasado, sobre todo ya en Sudamérica, el tema de los incas, ¿no? Entonces, ¿y por qué digo esto, mis amados hermanos? Para que ustedes vean que eso que se ganó el 392 ha comenzado a perderse el siglo XXI. Permítame un 5, por favor. Un 5. Ok, justo. Ya. Ya estaba hirviendo mi agua, hermanos. De repente ustedes estaban escuchando el sonidito del agua que estaba ahí. Eso que ganamos el 392, de alguna manera, y se quitó el paganismo, se está perdiendo en el siglo XXI. A nivel nacional, y yo veo, hermanos, que muchos cristianos practican esto. Lo ven como una tradición, pero es pagano. Lo transmite el canal del Estado, ¿no? La fiesta del Inti Raymi. La fiesta del Inti Raymi, mis amados hermanos, es una adoración pagana. ¿Me entiende? Pero nosotros no nos damos cuenta y pensamos que es algo que inclusive muchos cristianos practican. Entonces, hay que comprender el trasfondo. Estamos perdiendo, estamos en los últimos tiempos, por eso que se ha perdido. Y lo que ha regresado es el libertinaje religioso, ¿no? Entonces aquí hemos regresado a la época de Constantino, ¿no? Porque Constantino permitió que los cristianos hiciéramos nuestras reuniones, ya no nos perseguían, ya no nos mataban, ya no nos metían al coliseo con leones,
ni nos quemaban vivos, pero yo me iba a una cuadra y tenía una reunión cristiana, salía y en la esquina estaba el templo de Zeus. Y más allá, en un monte, estaba el templo de Afrodita, ¿no? Y más allá, a escondidas, estaban los cultos mistéricos y habían orgías, los bacanales. Entonces, Constantino en realidad lo que hace es permitir, ¿no? Pero él permitía absolutamente todo, o sea, todo el paganismo con cristianismo. De ahí fue mutando hasta que definitivamente Teodosio convierte al cristianismo al Imperio Romano, ¿correcto? Y eso es algo que hemos empezado. De allí han venido una serie de concilios que también hemos visto, ¿no? Hemos visto el concilio de Constantinopla, el de Trento, hemos visto también después. Ahora vamos a entrar, en esta parte, vamos a entrar a la época. Yo les voy a mostrar aquí el sílabus. La parte de esto va, vamos a ver la parte, porque ya se nos está yendo el tiempo. Vamos a ir. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, mis hermanos? Ya, aquí vamos a ver Historia de la Iglesia 2. Vamos de frente a los temas, ¿no? La primera parte, la primera sección, es los precursores de la Reforma Protestante, ¿no? Entonces ahí vamos a ver quiénes fueron los que comenzaron a protestar. No fue Lutero, ¿no? Digamos así, el que comenzó con este tema. Entonces fueron un grupo de hermanos, ¿no? Y vamos a conocer sus historias ahora rápidamente a través de unos videos. ¿Ya? Luego viene la Reforma Protestante, ya, ¿no? El impacto. Yo le mandé un mensaje al director. Mi esposo le mandó un mensaje. Entonces, ellos fueron, luego viene la Reforma Protestante, el impacto y la repercusión social y eclesial, ¿no? El protestantismo en Europa, cómo se expande en Europa, cómo se expande el protestantismo en América Latina, ¿no? Los avivamientos y los movimientos de renovación espiritual, el pentecostalismo en América Latina, que es que en un principio pues nos decían que éramos endemoniados, ¿no? Los pentecostales, ¿no? Entonces, luego viene el neocarismatismo, ¿no? Y la apostasía. Ahí también vamos a ver temas relacionados con la actualidad. Y para luego terminar pues, con un examen final. Eso es lo que básicamente vamos a ver en estas 8 sesiones, ¿ya? Ahora vamos a entrar, vamos a ver una visión general de lo que son los prerreformadores. Vamos a ver los prerreformadores, un video de Byte, ¿no? O Vite, como usted desee pronunciarlo. Esta es la ciudad de Bonn. Vamos a poner aquí. Estén atentos, por favor. Los enlaces van a estar en la plataforma. Voy a subir los enlaces hoy día. Vamos aquí. Ya, vamos a ver en esta primera parte la visión general de los prerreformadores y luego vamos a ver cada prerreformador para conocerlos, ¿no? Hace casi 500 años, aquí se dio uno de los eventos más importantes de la historia del protestantismo. Martín Lutero se enfrentó a un grupo de clérigos, nobles y ante el propio Carlos V para defender sus posiciones y sus escritos. La Dieta de Worms, como se conoce este importante evento histórico, no llevó a ninguna parte. Y Lutero tuvo que huir para ser rescatado por su protector Federico de Sajonia.
En la ciudad de Born se levanta desde 1868 uno de los mayores monumentos a la reforma iniciada por Lutero. El monumento consta de 2 estatuas y 8 medallones de las figuras más importantes de la Reforma. Lutero en el centro y abajo alrededor suyo las estatuas de 4 personajes considerados como pioneros de la Reforma en Europa: Pedro Baldo, John Wycliffe, John Huss y Girolamo Savonarola. Los 4 personajes fueron muy diferentes y provenían de diferentes lugares. Vivieron en tiempos y en contextos distintos, pero tuvieron muchas cosas en común. Sin la inspiración, trabajo, entrega y legado de estos 4 personajes, quizá la reforma protestante no se hubiera dado, o al menos no en las condiciones en las que se dio. Pedro Baldo. Muchos aspectos de la vida de Pedro Baldo no se conocen, incluyendo su fecha y lugar de nacimiento. Pero lo que sí sabemos es que en 1170, Baldo era un mercader muy rico y conocido en la ciudad de Lyon, Francia. Tenía una esposa, 2 hijas y muchas propiedades, pero algo pasó. Algunos dicen que fue testigo de la muerte repentina de un amigo. Otros dicen que escuchó un canto espiritual de un cantor ambulante, lo que causó en Baldo una conmoción profunda sobre su estado espiritual. Lo primero que decidió hacer fue leer la Biblia, pero como solo existía la Vulgata latina y su latín era pobre, contrató a 2 académicos para que la tradujeran a su idioma. Luego buscó consejo espiritual de un sacerdote, quien lo dirigió a la historia del joven rico en los evangelios. Baldo tomó acción, le dio todo lo que tenía a los pobres y desde entonces determinó vivir en completa dependencia de Dios. Comenzó a predicar con su Biblia en las calles de Lyon, específicamente a los pobres. Muchos se convirtieron y para el año 1175 ya contaba con un grupo de seguidores, que también se deshicieron de sus posesiones y comenzaron a predicar. La gente comenzó a llamarlos los pobres de Lyon. Al crecer el grupo y convertirse en un movimiento, se esparció por Francia y otras partes de Europa y fueron llamados valdenses. Mientras más estudiaba Baldo las escrituras, más se preocupaba sobre ciertas doctrinas, prácticas y estructuras de gobierno de la Iglesia. Las autoridades católicas no estaban contentas con la predicación de este desconocido hombre y terminaron por excomulgarlo. Después de la muerte de Pedro Baldo en el año de 1205, el movimiento valdense continuó creciendo. John Wycliffe. Nació en el interior de Inglaterra, en una granja de ovejas a 200 millas de Londres. Ingresó en la Universidad de Oxford en 1346. En pocos años ya era considerado el principal filósofo y teólogo de la institución. En 1374 se convirtió en rector parroquial de Luttenworth. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra. Wycliffe aconsejó que no se le diera apoyo a la iglesia. Argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. Tales opiniones metieron a Wycliffe en problemas y lo obligaron a responder por cargos de herejía. 3 meses después, el Papa emitió 5 edictos eclesiásticos contra Wycliffe, en los que fue acusado de 18 cargos y se le llamó maestro de los errores, pero Wycliffe estaba dispuesto a defender su punto de vista. Esto no le cayó bien a Roma, pero debido a problemas al interior de la iglesia y a la popularidad de Wycliffe en Inglaterra, el asunto no pasó a mayores. Wycliffe siguió estudiando las escrituras y escribió más acerca de sus conflictos con la enseñanza oficial de la iglesia. También empezó a traducir la Biblia al inglés. Murió en 1384 antes de que la traducción se completara y antes de que las autoridades pudieran condenarlo por herejía. 43 años después de su muerte, los oficiales ingleses desenterraron su cuerpo, quemaron sus restos y arrojaron las cenizas al río Swift. Aún así, no podían deshacerse de él. Las enseñanzas de Wycliffe, aunque suprimidas, continuaban extendiéndose. John Huss. Antes de seguir avanzando, quisiera comentar algunos aspectos sobre estos 2 primeros personajes que son pre-reformadores, que vamos a ver con más detalle su historia después, porque generalmente no se habla mucho de ellos, ¿no? Generalmente tenemos la idea de los reformadores, pero antes, imagínense, Pedro Baldo, estamos hablando del siglo XIII, ¿no? 1200 y pico.
Y igual Wycliffe, estamos hablando de 1300, o sea, el siglo XIV. Recordemos que la reforma fue en 1517, siglo XVI. Es decir, que ya tenemos desde el siglo XIII, ¿no? Desde el siglo XIII, 300 años en donde había un movimiento en contra ya de la enseñanza, de la doctrina, de las formas en que la iglesia, que era la oficial, ¿no? Esa iglesia funcionaba. Ahora, estamos hablando, recordemos que a Wycliffe pues se lo trató de una manera terrible. Recordemos que Pedro Baldo fue excomulgado, ¿no? Ahora, Pedro Baldo era un hombre rico, ¿no? A diferencia de Wycliffe, que era una persona que nació pobre, ¿no? Y que académicamente comienza a realizar. Baldo no, Baldo es un millonario que tiene, pues puede contratar a personas para hacer un trabajo relacionado con la Biblia, por ejemplo. Entonces estamos hablando allí relaciones de poder como en la historia de la iglesia, tanto, no solamente los pobres, ¿no? Sino la clase alta, ¿no? Desde el Nuevo Testamento, nosotros tenemos esa combinación de poder y pueblo. O sea, poder y pueblo que el Señor usa para que se expanda la iglesia a través de la historia. Y eso es un elemento que tenemos que considerar. Si no recordemos, como hemos hablado en la primera parte, a Nicodemo. Nicodemo no era cualquier persona, era maestro de la ley, pero dice las escrituras que era uno de los principales. Ahora, yo le voy a dar un dato adicional que está en las fuentes judías, ¿no? En las fuentes judías hay un personaje que se llama Nagdimón, ¿no? Del que se cree que fue Nicodemo. Y dice la historia en estas fuentes que Nicodemo, o Nagdimón para las fuentes judías, era el encargado del agua potable de la ciudad de Jerusalén. O sea, era el sedapal de la ciudad de Jerusalén. Eso está en el Talmud. Entonces, esta persona era la que se encargaba, era una persona poderosa y tenía reuniones con Jesús, ¿no? Al parecer era de tendencia saducea, ¿no? Pero era una persona con dinero, era una persona importante allí. Bueno, y no José de Arimatea también, quien pone el sepulcro, ¿no? Un sepulcro de estreno. Entonces, la relación poder y pueblo en la historia de la iglesia es algo que es una constante. ¿Quién es el que permite el cristianismo? El emperador de Roma, Constantino. ¿Quién es el que oficializa el cristianismo católico? ¿No? Cristiano. Teodosio, otro emperador. Y nosotros vemos cómo la Reforma también tiene estos ingredientes de poder. Pero hay una constante en este movimiento, incluyendo a Lutero, que más fue de dogma, ¿no? Porque acá estamos hablando de los pre-reformadores, ¿no? Que obviamente en la Iglesia Católica no quieren saber nada de ellos, ¿no? Ellos no van a hablar de este tema, probablemente con fines académicos sí, ¿no? Pero dentro de la Iglesia Católica también hay movimientos, ¿no? Como por ejemplo el de San Francisco de Asís, ¿no? ¿Alguien sabe quién fue San Francisco de Asís o Francisco de Asís? La única diferencia es que Francisco no se va de la Iglesia Católica, ¿no? Que de alguna manera se enfrenta, ¿no? De una manera más diplomática, no tanto como Wycliffe, ¿no? Que es más directo, ¿no? Pero Francisco más bien acude al Papa y le explica su posición. Y Francisco, que hasta ahora existe la orden de los franciscanos, ¿no? Lo que Francisco reclamaba era la opulencia del papado. Eso era lo que reclamaba Francisco. Pero finalmente esa orden, las órdenes mendicantes, se quedan dentro de la Iglesia Católica y persisten hasta el día de hoy. Es decir, la Iglesia Católica tiene diferencias también internas, ¿no? Pero que digamos que se permite una de las últimas, digamos, órdenes, entre comillas, que ha prevalecido o hecho prevalecer
dentro de la Iglesia Católica, su posición es la de Quique Argüelles, ¿no? Quique Argüelles es un laico que él plantea el catecumenado, ¿no? El regreso a cierta forma de las raíces hebreas dentro de la Iglesia Católica. Peregrinan a Jerusalén, hablan de hebreo, han dejado las imágenes, no completamente, pero sí en un 95%, ellos tienen claro que no tienen que adorar imágenes, no se arrodillan ante las imágenes, y eso ya es un cambio, ¿correcto? Pero está dentro de la Iglesia Católica. Por eso me interesa que, como estamos viendo los pre-reformadores, no pensemos solamente que están fuera de la Iglesia Católica, que siempre ha habido dentro de la Iglesia Católica movimientos de reforma desde el siglo XIII, según lo que acabamos de ver de Pedro Baldo, y que había inclusive algunas de estas posiciones que eran contrarias a la Iglesia, pero que se quedaron dentro de la Iglesia Católica. Ojo, otro elemento adicional, no se olvide, los concilios son ecuménicos, ¿ya? Manejan diferentes economías. Es decir, los concilios no tienen que todos pensar igual, pero dentro de una delimitación nosotros pensamos similar. O sea, Quique Argüelles y Francisco de Asís, ¿no? Que era un hombre millonario, era un hijo de gente rica, ¿no? De un noble, ¿no? Él deja toda su fortuna porque conoce a Cristo. Pero al conocer a Cristo, Francisco de Asís lo que encuentra es humildad, ¿no? No la opulencia, pero él no se sale de la autoridad papal. O sea, él dice, tú sigues siendo el papa, o sea, tú eres el vicario de Cristo, pero déjame vivir de esta manera, ¿no? Y las órdenes mendicantes, entre la de Francisco, es la que ha sobrevivido dentro de la iglesia franciscana, la orden franciscana que persiste a nuestros días, ¿no? Entonces es bueno que tengan ese conocimiento también, ¿no? Para poder seguir con John Hus, que es otro de los ya pre-reformadores, que obviamente estos son los que se salen totalmente de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, entonces ya tenemos a Pedro Baldo y a Wycliffe, ¿no? Ahora sigamos con John Hus. Cerca del año 1369, John Hus nació en el reino de Bohemia. Nació en una familia pobre, entró en el sacerdocio, buscando prestigio y una mejor vida. Llegó a ser un reconocido predicador, pero pasó mucho de su tiempo sirviendo en la academia como decano de la Facultad de Filosofía de Praga. Prontamente empezó a predicar sermones violentos en contra de la iniquidad rampante del clero, lo que lo llevó a ser reportado al arzobispo. Mientras Hus leía las escrituras y veía a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era final. Él necesitaba un fundamento más firme que aquel construido sobre la paja de las opiniones de los hombres, sin importar cuán respetados fueran. Su entendimiento de la autoridad final de las escrituras fue encendido en la medida que él leía las obras condenadas de John Wycliffe. Él argumentó firmemente contra las indulgencias, abogó porque se sirviera tanto el pan como el vino en la comunión, y predicó en el lenguaje común en vez de latín. Su alianza a las enseñanzas de Wycliffe llevaron a su excomulgación, a ser juzgado como hereje y a ser condenado a la hoguera en 1415. Luego de su muerte, la región de Bohemia se escandalizó. Sus seguidores se rebelaron contra Roma en una protesta violenta que duraría más de una década. Girolamo Savonarola. Nació en una familia adinerada en Ferrara, Italia, en el año de 1452.
Aunque sus padres querían que estudiara medicina, él tomó a los 23 años la decisión de unirse a la Orden Dominicana. Como joven fraile, profundizó en las obras de Tomás Aquino y en las Escrituras. Savonarola llegó a Florencia en 1490, ya reconocido por su gran conocimiento. Sin embargo, fue su predicación lo que lo llevó al centro de la reforma y política florentina. Frecuentemente, desde la Catedral de Florencia, Savonarola predicaba a miles en el idioma de las personas, no en latín, usando poderosas imágenes y lenguaje sencillo de las Escrituras. Anunció la gracia salvadora de Cristo con potencia bíblica mientras ofrecía severas críticas a las prácticas inmorales de líderes políticos y eclesiásticos. De 1494 a 1498, Savonarola fomentó un dramático cambio político y social en Florencia. Su predicación se volvió mucho más profética. Hacia la cúspide de estos cambios, organizó a los jóvenes de Florencia para modelar e incitar una reforma, haciendo varias hogueras de vanidades, en las que se quemaban objetos que se consideraban pecaminosos. Finalmente Savonarola fue excomulgado por el Papa Alejandro VI, a quien tanto criticó. Fue juzgado y quemado en la hoguera en el año de 1498. Pero estos pre-reformadores tenían muchas cosas en común. En primer lugar, condenaron la inmoralidad de la Iglesia. Tanto Valdo como Wycliffe y Hus condenaron la doctrina de las indulgencias. Todos condenaron los abusos del Papa de Roma y el clero en general. Todos fueron excomulgados por la Iglesia de Roma debido a sus posturas, y dos de ellos, Hus y Savonarola, ardieron en la hoguera. Ninguno de los cuatro personajes se retractó de sus posiciones. Tanto valdenses como lolardos y husitas posteriormente se unieron al protestantismo, y quizá el hecho más relevante, todos rescataron la autoridad de las Escrituras y la predicaron en la lengua del pueblo, en un tiempo en el que hacerlo era muy peligroso. La influencia de estos personajes sobre Martín Lutero fue muy relevante. Wycliffe tuvo una influencia muy grande sobre Hus. Muchos consideran que Hus fue un seguidor de las ideas de Wycliffe. Aunque Lutero rechazó inicialmente las ideas de John Hus, finalmente dijo: todos somos husitas sin saberlo. Lutero admiró a Savonarola y encontró inspiración en su vida. Lutero siempre creyó que, al defender sus ideas, terminaría en la hoguera como Hus y Savonarola, pero Dios cambiaría la historia y Lutero vivió para ser el primer reformador. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que la reforma protestante hubiera sido posible sin la labor de estos cuatro hombres? ¿Crees que la reforma se hubiera podido evitar si la Iglesia Católica hubiera escuchado a estos personajes? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Bien, y el video plantea dos preguntas interesantes, ¿no? La primera es, ¿la reforma se hubiese dado sin estas acciones previas? O sea, ¿qué opinan ustedes? ¿No? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué les parece? Porque estoy seguro que algunos de ustedes no habían escuchado hablar de todos o de algunos de estos personajes. Sí, profesor, una opinión. Adelante. Así como usted dice que, bueno, yo tenía entendido que Martín Lutero, pues no, era uno de los personajes de la Reforma, ¿no? Pero no conocía estos personajes, ¿no? Que estaban como decir, estaban empezando ya, pues, ¿no? Una reforma, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque, como dice el estudio, había un ¿no? Un reformadores que ya estaban avanzando para que Martín Lutero, pues, se comience la reforma, ¿no? Y bueno, eso es lo que no desconocía. Muy bien, mi hermano Eloy. Muy bien, perfecto. ¿Qué opina? A ver, nuestra hermana, ¿quién no ha participado? A ver, nuestra hermana Marcia Jaldín. Decía sobre la reforma, pastor. Sí, la pregunta es si teníamos, la reforma hubiese sido posible sin estos pre-reformadores, o sea, ¿qué le parece?
¿Usted sabía que existían estos pre-reformadores? ¿Los había escuchado? Esas impresiones, quería saber. Bueno, de los tres no sabía, pero de Martín Lutero sí, ya había escuchado, ¿no? Que fue el primer reformador que nos trajo, y gracias a Martín Lutero, que la palabra de Dios también, ¿no? Nos llegó, que también que fue traducido como de latín a pero la palabra del Señor nos llegó a través sí, de él. Sí, gracias a Martín Lutero. Sí había escuchado, pero de los tres no tenía conocimiento, que también no es importante conocer sobre personajes que han sido reformadores. Bueno, gracias a ellos también hasta han dado su vida, ¿no? Por haberse quedado, ¿no? Con esa que ellos habían creído. Muy bien, mi hermana Marcia, muy bien. A ver, ¿quién más no ha participado? Nuestra hermana Susana ya participó. Nuestra hermana Pilar Trujillo. Amén, pastor. Bueno, yo pienso que Dios siempre tiene el control de todas las cosas y bueno, de los tres, de los personajes que han estado mencionándose ahora según el video, de ellos no había escuchado, se había mencionado a Martín Lutero, ¿no? Pero creo que ellos, los mencionados, creo que ellos también jugaron un papel importante porque ellos también ayudaron a abrir el camino como para poder, ¿no? Darse estas reformas, ¿no? Y en este caso, o sea, para que cuando ya el turno que le toque a Martín Lutero, él pueda también ya, y él mismo, usted mencionaba que él mismo pensaba que en el video que él de repente iba a ser también quemado, ¿no? Iba a morir igual que los antecesores, ¿no? Pero fue diferente para él, ¿no? Fue diferente porque así pienso que el Señor permitió toda esta situación para que él también pueda, a través ¿no? de todas estas circunstancias, él pueda empezar, ¿no? Las reformas que se tenían que dar para poder llevar el cristianismo, pues, ¿no? La predicación de la palabra, pues, ¿no? Para que se pudiera conocer la verdad, en todo caso, ¿no? Muy bien, mi hermana Pilar. Muy bien. A ver, nuestro hermano, ya el último, nuestro hermano, acá dice David, hermano David y Emi Carrasco, segura. Bien, pastor. Bueno, en sí yo en verdad no sabía sobre los reformadores, los pre-reformadores. Más tenía conocimiento de que fue el reformador que más se notó como Martín Lutero. En sí en verdad no tenía noción ni había escuchado sobre ello. Eso es lo que podría aportar, aparte de tener en conciencia. Perfecto, perfecto, ¿no? Eso es lo que quiero saber, ¿no? Entonces estamos viendo de que prácticamente no teníamos esta información. La mayoría, nosotros sabemos que Dios tiene el control de todo, ¿no? Pero de repente teníamos en la idea que pues el Espíritu de Dios había movido a Lutero, ¿no? De una manera independiente, ¿no? Y que de pronto la reforma cambia la historia, ¿no? Pero vemos que que es progresivo, ¿no? Que este obrar del Espíritu Santo, ¿no? Nos tiene 3 siglos antes, y probablemente más todavía, con las órdenes mendicantes. O sea, siempre hubo un movimiento de reforma. O sea, siempre hubo hasta que se consolida con Martín Lutero. Pero Martín Lutero, y gracias a Dios, porque Martín Lutero no sigue
el camino de estos mártires, ¿no? Ojo que son 4, no se olvide, son 4. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, porque tener claro de que es un proceso y que siempre, nuevamente, característica de la iglesia, la diferencia de opiniones ha sido una constante en la iglesia de Jesucristo, ¿no? Desde el momento que él estuvo aquí también, en el momento que también habían diferencias, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de la vida de Pedro Baldo, ¿ya? Vamos a ver, mi hermano José quiere opinar. Bueno, doctor, solo quería recalcarnos que viendo en esos tiempos que siendo Pedro Baldo, ¿no?, un hombre de dinero, ¿no?, un mercader, tal vez no le podía haber importado estas cosas, ¿no? Pero él luchó bastante por la reforma, ¿no?, del cristianismo, y eso es lo que hay que resaltar mucho, que en estos tiempos muchas veces no se ve, ¿no? Ver una persona que tiene dinero es muy difícil, ya que 3 siglos antes del nacimiento de Martín. Sí, bueno, sí, gracias al Señor que de alguna manera, pues, no hay, digamos, a ver, de este tiempo, ¿no? Eso me hace reflexionar su intervención. De hecho, que hay personas que tienen dinero, pero que obviamente son creyentes, ¿no? Pero digamos que en este tiempo no hay una figura o alguno conoce a alguien que esté haciendo un cambio sustancial, ¿no? Algo, una reforma, ¿no? Algo del siglo XXI. De repente, ¿no? La verdad es que me ha hecho usted reflexionar acerca de eso. O sea, en el siglo XXI, estas personas que tienen, pues, o sea, si vamos a la historia, ya tenemos a San Francisco de Asís, tenemos a Pedro Baldo, que ahorita vamos a conocer más sobre él, ¿no? Y Pedro Baldo es considerado el primer reformador, dice, antes de la reforma, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de la historia de este hombre, de este hermano, ¿no? Que a pesar de esa condición económica, el Señor mueve su corazón, ¿no? Y vamos a ver qué hace Pedro Baldo. ¿Ya? Gracias, hermano José. Voy a compartir, a ver, vamos a ver algo más sobre Pedro Baldo. Acá hay un video del mismo, esta serie me parece muy, muy buena. A ver. Lutero, un reformador muy peculiar, apareció repentinamente en la ciudad de Lyon, en el sureste de Francia. Sus protestas contra las doctrinas y prácticas de la Iglesia de Roma fueron un anticipo profético del terremoto espiritual que se avecinaba, la Reforma Protestante. Bienvenidos a este resumen de la vida de Pedro Baldo. Se desconocen muchos detalles sobre Pedro Baldo, incluido su nombre. No se sabe si Pedro fue su verdadero nombre, ya que no aparece en ningún documento hasta 150 años después de su muerte. Su apellido probablemente fue algo así como Valdés o Baudés. Baldo fue solamente la adaptación italiana de su apellido. Tampoco sabemos el año en que nació, ni tampoco el año exacto en que murió. Los historiadores no están de acuerdo sobre si murió entre 1205 y 1207 o entre 1215 y 1218. Un rico gobernante se arrepiente. Pero lo que sí sabemos es que en 1170 Baldo era un comerciante muy rico y bien conocido en la ciudad de Lyon. Tenía una esposa, 2 hijas y muchas propiedades. Pero algo sucedió. Algunos dicen que presenció la muerte repentina de un amigo. Otros dicen que escuchó una canción espiritual de un juglar itinerante. Lo cierto es que Baldo se sintió profundamente preocupado por su estado espiritual. Esto lo condujo a una crisis por saber cómo podría salvarse. Su primera decisión fue empezar a leer la Biblia, pero como solo existía la Vulgata Latina en ese momento y su conocimiento de latín era precario,
Contrató a 2 eruditos para que la tradujeran a su idioma y así poder estudiar el texto sagrado él mismo. Luego buscó el consejo espiritual de un sacerdote, quien le enseñó la historia del joven rico en los evangelios y citó a Jesús. Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Las palabras de Jesús en el evangelio traspasaron el corazón de Baldo. Al igual que el joven rico, Baldo se dio cuenta en ese instante de que había estado sirviendo al dinero, no a Dios. Pero a diferencia del joven rico que se alejó de Jesús, Baldo se arrepintió e hizo exactamente lo que Jesús dijo. Entregó todo lo que tenía a los pobres. Después de hacer las provisiones adecuadas para su esposa e hijas, Baldo decidió vivir una vida alejada de las riquezas e invirtió todo su dinero en la labor evangelística, viviendo en completa dependencia de Dios. Nace un movimiento. Baldo inmediatamente comenzó a predicar desde su Biblia en las calles de Lyon, especialmente a las personas pobres. Muchos lo siguieron y para el año 1175 un grupo considerable de hombres y mujeres se habían convertido en discípulos de Baldo. Ellos también renunciaron a sus posesiones y se dedicaron a predicar. La gente comenzó a llamar a los seguidores de Baldo los pobres de Lyon. Más tarde, a medida que el grupo se convirtió en un movimiento y se extendió por toda Francia y por otras partes de Europa, se les conoció como valdenses. Incomodidad con Roma. Cuanto más Baldo estudiaba las Escrituras, más se preocupaba por ciertas doctrinas, prácticas y estructuras del gobierno de la Iglesia de Roma, sin mencionar su riqueza, que se contraponía con la visión y la experiencia de lo que significaba ser cristiano para Baldo. Pero Pedro Baldo no se quedó callado, sino que se pronunció valientemente contra estas cosas. Sin embargo, este tipo de posiciones incomodaban a la Iglesia, así que Roma prohibió oficialmente la predicación laica, y Baldo y su grupo atrajeron inmediatamente la oposición de los líderes de la Iglesia. La expulsión de la Iglesia de Roma. El arzobispo de Lyon se sintió particularmente molesto por este movimiento de reforma autodidacta y sin educación, y movió sus influencias para neutralizarlo. Pero en el año 1179, Baldo apeló directamente al Papa Alejandro III y recibió su aprobación. El Papa le otorgó un voto de pobreza. Sin embargo, solo 5 años después, un nuevo Papa, Lucio III, se puso del lado del arzobispo. En 1183, valderejes, incluidos los cátaros, contra quien Baldo había predicado anteriormente. Si la Iglesia de Roma no hubiese expulsado a Baldo, tal vez el movimiento se hubiera convertido en una comunidad religiosa más de las decenas que existían ya dentro de la Iglesia. Realmente Baldo nunca tuvo la intención de separarse de Roma y mantuvo numerosas doctrinas católicas tradicionales. Pero después de la excomunión y continuando más allá de la muerte de Baldo, hacia el año 1205, las convicciones separatistas de los valdenses aumentaron y se solidificaron. Algunas doctrinas clave de los valdenses fueron: rechazaron todos los reclamos de autoridad, además de las Escrituras. Rechazaron a todos los mediadores entre Dios y el hombre, excepto a Cristo Jesús. Rechazaron la doctrina de que solo un sacerdote podía escuchar la confesión y argumentaron que todos los creyentes estaban calificados. Rechazaron el purgatorio y, por tanto, rechazaron las indulgencias y las oraciones por los muertos. Creían que los únicos sacramentos aprobados por las Escrituras eran el bautismo y la comunión. Desestimaron el énfasis de la Iglesia en el ayuno y los días de fiesta y las restricciones alimenticias. Repudiaron la veneración de reliquias, peregrinaciones y el uso del agua bendita. Rechazaron el reclamo del Papa a la autoridad sobre los gobernantes terrenales. Finalmente desaprobaron la sucesión apostólica del Papa.
La prerreforma se une a la reforma. A pesar de la excomunión y la muerte de Baldo, el movimiento valdense siguió creciendo durante bastante tiempo. La severa persecución a los valdenses en el siglo XIII los obligó a desplazarse constantemente y a enseñar en secreto. Pero a pesar de la persecución, el movimiento se extendió al norte de Italia y a regiones de España, Austria, Alemania, Hungría y Polonia. Pero el hostigamiento de la Iglesia romana también continuó y creció en gravedad, hasta que en el siglo XV las filas valdenses se habían reducido a pequeñas y secretas comunidades en los valles alpinos de Francia e Italia. Pero cuando la Reforma protestante irrumpió en la escena del siglo XVI, la mayoría de los valdenses se convirtieron en protestantes. Los valdenses aceptaron las formas de culto y la eclesiología de la Iglesia de Ginebra y se organizaron como iglesia. La Iglesia Evangélica Valdense se adhirió a la teología calvinista y se convirtió en la filial italiana de las iglesias reformadas. Hoy existen congregaciones valdenses principalmente en Italia, Suiza, Uruguay y Argentina. Pedro Baldo fue un protoprotestante, aunque nunca lo supo. Fue un mercader convertido en profeta que simplemente creyó en la palabra de Dios con todo su corazón, lo que demostró con toda su vida, y al tomar la palabra de Dios y predicarla en un tiempo en el que a muy pocos les importaba hacerlo, Baldo agitó las aguas de la renovación y el deseo de regresar a las Escrituras. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la renuncia a los bienes materiales es sinónimo de un verdadero cristianismo? ¿De qué forma podemos encender la pasión dentro de nuestras iglesias por las Escrituras y por el evangelismo? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Bien, entonces la pregunta es, ¿no? ¿Qué opina usted, no? ¿Qué reflexión le trae la última pregunta que hace aquí el presentador, ¿no? A ver, nuestro hermano José Alfredo. Bueno, pastor, es algo hermoso, prácticamente es de reflexión y, bueno, personalmente, ¿no? Anima bastante a seguir el camino de Cristo, seguir las Escrituras, seguir avanzando, seguir predicando la palabra sin miedo y no mirando, como dice el Señor, ¿no? No podrás amar a Dios dioses, porque a uno amarás y al otro lo aborrecerás, ¿no? Entonces, yo pienso que debemos amar más a Dios. Muy bien, mi hermano José Alfredo. Efectivamente. A ver, ¿alguien más? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué reflexión le trae? De repente, nuestro hermano Enrique pueda darnos una perspectiva histórica, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia de que estos prerreformadores hayan preparado de alguna manera pues el camino para que luego Lutero pueda realizar esos cambios, ¿no? Amén, pastor. Históricamente es importante por varias cosas. En primer lugar, porque esta prerreforma que podemos hablar comienza luego del final de la Edad Media. O sea, la Edad Media está terminando. Y la Edad Media es una edad en la que nadie se atrevía a cuestionar a la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica durante la Edad Media tiene un poder tan grande, pero para ya entrando a los inicios de la Edad Moderna, la Iglesia empieza a perder ese poder. Y una gran parte de la pérdida de ese poder será la Reforma. Entonces, si estos hombres en sí, a nivel histórico, son valientes porque ellos exponen su vida a los castigos que la Iglesia Católica proponía. O sea, la Iglesia Católica no hubiera tenido el poder que tuvo en la Edad Media si no fuera porque aplicaba castigos severos tanto a las personas que decían doctrinas contrarias a lo que decía la Iglesia Católica, como a los mismos pueblos, a las mismas naciones, ¿no? Está, por ejemplo, la Inquisición, los interdictos, el más temido que era la excomunión, ¿no? Cuando se excomulgaba a alguien. Entonces,
a nivel histórico es importante porque probablemente Lutero hubiera aparecido un Lutero, quizás sí, sabemos que Lutero no aparece por casualidad, hermano, sabemos que Lutero es un hombre que Dios lo ilumina para que haga esto, o sea, Lutero iba a aparecer, pero las circunstancias en las que la gente le hace caso a Lutero son muy distintas. La gente le hace caso a Lutero porque la gente ya antes ha tenido una experiencia previa. Es lo mismo que, hermanos, que pasa cuando llega el Señor Jesús. Cuando Jesús empieza a predicar y dice el reino de los cielos se ha acercado, la gente lo sigue porque la gente ya antes de Jesús estuvo siguiendo a alguien más, que era Juan el Bautista. Entonces es importante siempre que existan los pioneros, los que dejan puesta la primera piedra. Entonces en Europa ya se sabía que había personas que iban a enfrentarse a la iglesia. Entonces eso hace que las personas le presten atención. Entonces cuando aparece Lutero, no es una novedad. No es una novedad el que aparezca una persona. Lo que es novedoso es que la forma en la que Lutero hace su crítica, ¿no? La forma en la que Lutero hace su crítica y también el apoyo que le van a dar, desde los principados alemanes, ¿no? Eso es lo que quizás no estamos tomando en cuenta, ¿no? Es el lugar, ¿no? Por ejemplo, Savonarola en Italia, Hus, ¿no? El propio Baldo que aparece en Francia, son naciones o estados modernos centralizados. Alemania tiene una situación distinta, hermanos. Alemania es un conjunto de principados. Son principados al mando de duques, de condes, de marqueses, como el famoso Federico de Sajonia, ¿no? Entonces, cuando aparece Lutero, Lutero es alemán. Y Lutero empieza a criticar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está dominando a esos principados y ahí está la figura metida de Carlos V. Entonces los príncipes ven en Lutero una oportunidad. No, quizás ni siquiera le creían a Lutero. No le creían probablemente a Lutero, pero sí ven una oportunidad de tener una excusa para liberarse de Roma y liberarse del poder del emperador Carlos V, porque Carlos V dominaba esos territorios y los príncipes querían tener autonomía. Entonces, hermanos, a nivel histórico, es importante el ver a estos precursores porque ellos son los que empiezan a poner las primeras piedras de las críticas que luego Lutero hará. ¿Por qué no se permite leer la Biblia en un idioma nacional? ¿No? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué las misas tienen que ser en latín? ¿Y por qué se habla esto de la importancia del idioma nacional? Porque con el nacimiento de los estados modernos se empieza a priorizar mucho, hermanos, el nacionalismo, el amor por tu país. O sea que tú debes sentirte inglés, francés, italiano, o sea, es el amor por el país. ¿Y cómo vas a demostrar tú tu amor por el país si en una actividad tan esencial como es la vida religiosa, la misa, estás coaccionado a solo hacerlo en un idioma que te impone un papa extranjero que ni siquiera está en tu país? Entonces, por esa razón es que estos personajes empiezan a traducir la Biblia a sus idiomas. Lutero al alemán, Wycliffe al inglés, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, hermanos, otras críticas. La crítica de la venta de indulgencias atacaba directamente los dogmas que se habían creado en la Edad Media, como el dogma del purgatorio. Hermanos, para ponerlo en contexto, las indulgencias eran literalmente que el Papa te vendía el perdón de los pecados. Así de sencillo. ¿Por qué el Papa está vendiendo el perdón de los pecados? Porque el Papa necesita dinero. ¿Y para qué necesita dinero el Papa? Porque está construyendo la Basílica de San Pedro, lo que es el Vaticano. Y como necesita dinero para hacer esa construcción, empezó a traficar con las indulgencias. Esa corrupción no la denuncia Lutero, la denuncian antes que él. Entonces Lutero continúa con el reclamo, pero las circunstancias históricas permiten que Lutero sí sea protegido. Ustedes se imaginan, hermanos, si Savonarola, Wycliffe hubieran sido protegidos por algún rey o algún monarca defendidos de la iglesia, probablemente su suerte hubiera sido distinta. Lutero tuvo pues el apoyo político de personajes que van a proteger su vida, no tanto porque le creyeran, sino porque en realidad Lutero fue una oportunidad de oro para romper con esta tiranía que ellos entendían que era lo que ejercía la Iglesia Católica. Pero eso no se hubiera logrado de esa manera sin el camino que abren pues estos pre-reformadores. Así que, pastor, eso es lo que yo puedo aportar, ¿no? La importancia histórica de estos señores. Bien, muy bien, gracias, mi hermano Enrique. Es importante ubicarnos en ese contexto, ¿no? Entonces, entender. Bueno, son 4 pre-reformadores, ¿sabes? Yo les voy a dejar los enlaces de los pre-reformadores, son 4. Porque ustedes van a ver los videos
y van a hacer un resumen, ¿no? Un resumen de cada uno de ellos, para que ya quede cimentado ese aprendizaje y recordemos pues a esos cuatro, a Baldo, a Hus, ¿no? Wycliffe, a Savonarola, ¿no? Entonces voy a dejarles esos enlaces para que ustedes puedan realizar esa actividad en la sesión número 1. ¿Ya? Y por otro lado también voy a compartir con ustedes, ya para concluir esta clase, voy a compartir con ustedes, les he mandado al chat y al WhatsApp, les he mandado un enlace. Es un enlace de una organización que se llama Right Now Media, y en verdad, por un costo simbólico para la iglesia, usted va a tener una cantidad impresionante de materiales, contenidos para la iglesia, ¿no? Tanto teológicos, para la familia, para los niños, ¿no? Me ha parecido muy, muy interesante, y los comparto, se los comparto. Ahí tienen ustedes un enlace, que es el de mi iglesia, pero con el afán que ustedes conozcan, ¿no? Que lo vean y ustedes puedan contactar directamente con ellos, si alguno de ustedes quiere hacerlo, para que pueda servir para su iglesia. Por ejemplo, en este caso yo me he inscrito y lo he inscrito a la iglesia, y yo les mando ese enlace, y el costo de las personas que vayan a inscribirse, a mirar el material, es totalmente cero. O sea que usted puede hacer evangelismo, pasarle ese enlace a sus familiares, y ese enlace les va a permitir a costo cero, si sean 5 o sean 10,000, no les van a cobrar más por eso. Solamente una persona, en este caso yo, o la iglesia, puede tener ese costo de una membresía, digamos, que es de 50 soles, ¿no? Mensuales, y que con eso usted puede hacer evangelismo y mandarle es una cantidad impresionante de videos, de materiales y contenidos para la iglesia. Entonces, lo comparto con ustedes, lo comparto porque me ha parecido bastante bueno. Les voy a dar un pantallazo para terminar ya. Y aquí, por ejemplo, acá yo estoy, esta es la página, yo puedo navegar y ahí va a encontrar las bibliotecas, videos de alta calidad para niños, para estudiar las escrituras, por ejemplo, ¿no? Para los pastores, acá tenemos la serie de Bible Project, tenemos videos de videos, hermanos, miles de videos. Acá, por ejemplo, lee la Biblia, que es muy interesante para la enseñanza, inclusive yo lo uso para enseñar, no solamente en la iglesia, lo uso inclusive para enseñar también en la universidad, en los seminarios. ¿Por qué? Porque son videos muy bien hechos y de alta calidad, ¿no? Y ahí tengo, en este caso, aquí hay 74 sesiones, ¿no? De la más alta calidad en los videos que pueden compartir. También tienen estudio para pastores. Cada de estas ventanitas son, por ejemplo, aquí hay 8 sesiones. Preparando sermones, una iglesia que sana, liderazgo. Acá hay 4 sesiones de liderazgo. Aquí tengo 4 sesiones más de liderazgo al árbol de duraznos, que es de Donnie Smith, ¿no? Es una estrategia. Entonces, mis hermanos, es impresionante la cantidad de información que hay en esta página. Se las comparto de todo corazón, que sea bendición para su iglesia. Usted puede entrar, se puede inscribir y puede usar los materiales con el enlace que yo le he enviado. No necesita pagar nada. Y usted puede repartirlo a quien usted desee y no van a pagar nada. No hay ningún costo, ¿no? Adicional. ¿No? Ni tampoco a nosotros nos van a pagar una comisión por cada uno de los que entre, por si acaso, ¿no? Esto es simplemente amor de este grupo, de esta organización,
que obviamente pues hay costos que cubrir seguramente y hay una membresía, pero es simbólica, hermano, 50 soles mensuales para tener toda esa cantidad de información y sobre todo compartirla sin costo, ¿no? Entonces usted puede verlo, si usted habla con su pastor, entonces que el pastor se comunique y ahí se suscriben y tienen su propio espacio de la iglesia y le da a los miembros de la iglesia, ¿no? Y lo puede, como le digo, repartir a quien usted desee y no hay ningún costo adicional. Pueden ser 10,000, 20,000, lo que usted desee. Es un regalo de Dios. Bien, mis amados hermanos, vamos a concluir aquí. Vamos a pedirle, a ver, a nuestra hermana Lisbeth Molina, que nos despida con una oración. Amén, pastor. Amén, hermano. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, de enseñanza, que tú, Señor, dispones, Señor, nuestro tiempo para poder entender, comprender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos. Te agradezco, Señor, por la vida de nuestro pastor y maestro, Señor. Bendícelo, Padre Santo, y permítenos, Señor, que la próxima semana también podamos juntarnos, maravilloso Jesús, por medio de esta plataforma para poder seguir capacitándonos, Señor, para servirte a ti, Señor, con excelencia. Oh, Dios Todopoderoso, guarda nuestras vidas, cuida de cada uno de nosotros, la vida de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, bendiciones, pastor. Estamos despedidos, mis hermanos. El Señor les bendiga. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos. Maestro Jorge, maestro, Sí, hermana. una pregunta. ¿Hay un WhatsApp de esta clase? Porque Sí, ustedes hay un WhatsApp. ¿Ah? A ver, le voy a indicar al pastor Viso para que le incluya ahí. El WhatsApp es Historia de la Iglesia 2. Ah, sí, no estoy porque el pastor Viso me dijo que me había añadido, pero no estoy, por favor. Ya, a ver, le voy a poner inmediatamente acá. Pastor Viso, incluir a la hermana Cristina Silva. Por favor. Cristina Silva en el grupo de WhatsApp. Maestro, disculpe, la última pregunta. Dijo que veamos los videos y que hagamos un resumen, algo así, ¿no? Así es, sí. Yo para el día de mañana, con más seguridad, hermanos, porque la verdad es que hoy día me han vacunado y es más, ya estoy con no estoy, una fiebrecita pequeña me dio, pero se siente un pequeño, así es. Entonces, no creo que hoy día lo pueda hacer, pero sí el día de mañana, en la noche, a más tardar, ya debo de colgar todos los productos académicos y para que ustedes puedan ingresar y terminar de hacer esas actividades. Mientras tanto, les voy a mandar el enlace les voy a mandar aquí al grupo. Le voy a mandar el enlace al grupo para que ustedes vayan viendo los videos y vayan nutriéndose de estas historias maravillosas de los pre-reformadores. Cuando vi estos videos hace un tiempo, quedé impactado, ¿no? de estas historias, ¿no? De estos hombres que entregaron sus vidas, ¿no? Porque ellos entregaron sus vidas para poder preparar el camino de la reforma, ¿no? Y creo que de alguna manera no les hemos dado ese espacio, ¿no? El reconocimiento de su obra. Bueno, entonces voy a continuar la clase y sigo hablando. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Cuídense. Bendiciones.